Ale, la oración, mi estimado, ¿no? Para ponernos en presencia de Dios. Sí, en el nombre del Padre, del Padre, Hijo y del del Hijo y del Espíritu Espíritu. Santo. Amén. Amén. Dios, gracias por darnos un día más para caminar en la fe, por darnos la oportunidad, una vez más, de aprender de ti. Queremos pedirte te hagas presente en esta reunión, nos permitas conocer más aún de tu palabra, conocer y aprender mucho más que en las sesiones anteriores. Danos la memoria, la inteligencia, todas esas virtudes que nos permitan retener tu palabra, discernirla, aprenderla, vivirla y defenderla. Te pedimos por nuestras familias, por las personas que están aquí presentes, por las personas que no pudieron conectarse, pero que algún día verán este video, y por aquellos que también nos siguen en redes sociales. Permíteles, Dios, conocer esta fe, discernirla y replantearse el camino que llevan para que puedan conseguir lo que tú siempre has querido, que es la adhesión a tu alianza y para la liberación de todos los hombres. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Listo. Adelante. Hoy sí vamos a hablar de un montón de cosas que les van a parecer familiares Sí. respecto a la comunión de los santos. Vamos a ver, sobre todo, malas prácticas, ¿no? Porque también la apologética, como les he venido diciendo, pues también es para los católicos. Entre nosotros puede haber confusión respecto a esta doctrina. Y hoy vamos a aprender varias cosas que a lo mejor no saben, les parecen normales, porque a veces pasa eso, normalizamos el error. Pero también tiene que ver todo lo que aquí se va a mencionar, el por qué incluso van a darse cuenta que el por qué también los protestantes, sobre todo los que nunca fueron católicos, les cuentan cosas, o fueron católicos muy a medias, y les cuentan cosas y es muy fácil engañarles o hacerles ver cosas que la iglesia nunca enseña. Yo cuando estaba estudiando todos estos temas que les voy a exponer, me di cuenta que el error de raíz, creo yo, y lo vamos a ir viendo, es que la mayoría de católicos, y todavía hay algunos que pues puedes toparte en tu iglesia, pero no son conscientes de esa, digamos, de esa doctrina. No sé si en el catecismo creo que nunca se subraya, que yo creo que es una gran base pues, aparte de los sacramentos, ¿no? O sea, es una base mayor a los sacramentos, es la autoridad de la iglesia. De hecho, la autoridad de o sea, la iglesia con su autoridad es la que ministra los sacramentos, ¿no? Y ya por eso haces tu comunión, tu confirmación, todo eso. Entonces, si no es clara la autoridad de la iglesia, es muy fácil que te desvíes. No tomas a la iglesia como tu madre, como la que te va a enseñar, la que te va a cuidar, a guiar, ¿no? Entonces tiendes a creer o a pensar que la fe es como un caminito en el cual cada quien se manda solo. Y cada cosa que hagas es buena siempre y cuando la hagas con fe, ¿no? No importa si estás venerando lo que sea, ¿no? Pero como lo haces con fe, dices que es la fe la que te ayuda y ya entras en un campo muy semejante al protestante, ¿no? Entonces hoy vamos a ver que hay devociones dentro del catolicismo. Bueno, no son parte del catolicismo. Voy a empezar como desde la peor hasta pues, las que parecen más inofensivas, ¿no? Diferentes tipos de culto en donde te encuentras católicos que ahí andan en esto. Y la mayoría de ellos piensan que pues es inofensivo porque se pide la intercesión o el permiso de Dios para la intercesión de otros miembros de la iglesia. Bueno, aquí entre comillas, ¿no? Porque ahorita vamos a hablar del culto a la Santa Muerte que se origina en México. Aunque hay en otros países, por ejemplo Argentina, donde también hay un culto muy, muy parecido, con raíces muy semejantes, pero digamos, es como un fenómeno, creo yo, de convergencia. Digo, bueno, en biología sí le llamamos, ¿no? Cuando en la evolución se adquieren dos características semejantes de especies no relacionadas geográficamente, es decir, están en diferentes lugares, pero por exigencias del ambiente desarrollan como estructuras semejantes. Y pudiera parecer que son parientes porque son semejantes, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con los lugares. Entonces, en México se origina esta devoción, por ejemplo, en Argentina está otra que le llaman San la Muerte.
Pero si tú ves las creencias, básicamente es lo mismo. Se originaron por un fenómeno, o sea, ¿qué tienen en común ambas? Que tal parece que el ambiente de violencia, la vulnerabilidad de la sociedad y la urgencia de creer en algo que te resuelva pronto las cosas, es lo que te orilla a creer en otras cosas que aunque, bueno, con disfraces católicos, un disfraz católico, especialmente en personificar a algo que nos ocurre a todos, que es morir. Entonces, solo porque a todos nos pasa la muerte, como que o procesamos o atravesamos la muerte, como que creemos que entonces tiene poderes y se le comienza a dar una personalidad cuando en principio no es una persona, ¿no? Solo es un evento, lo que ocurre. Pero bueno, vamos a pasar a este tema. Y todos alguna vez hemos visto alguna imagen relacionada con esto, ¿no? Con personas que tienen altares, procesiones. eh, Fíjense, por ejemplo, acá este altar de acá arriba, hasta tiene un rosario, ¿no? Y tiene aquí una imagen pues, de la muerte. Pues hasta hay rosarios para orarle a la muerte, ¿no? Así como cuando pides la intercesión de María, bueno, pide la intercesión de la muerte, la Santa Muerte. Vamos a hablar del origen de esto, porque siempre primero hay que investigar cuál es su origen, quién lo fundó, qué intenciones tenía, cómo se propagó. Yo así es como estudié el protestantismo, ¿no? O sea, ya hay muchos ahorita protestantes, pero ¿de dónde vienen todos? Cada iglesia, hasta que llegas al tronco común, ¿no? Que es Martín Lutero. Bueno, el origen, para empezar, de este culto, no hay certeza de dónde viene. O sea, desde ahí como que ya uno debe dudar, ¿no? O sea, ¿por qué voy a hacer algo, ¿no? De lo cual no tiene un origen cierto. O sea, si bueno, hubiera en el mundo alguien que se llamaba Doña Muerte, pues bueno, podría yo pensar, bueno, a partir de ahí se surge esta devoción, pero nadie sabe ni nadie supo dónde vino, nada más tú órale y pídele, ¿no? O sea, con qué confianza uno puede hacer eso. Pero bueno, hay gente que así lo hace. Gente desesperada, gente que quiere que se sane un enfermo, gente que quiere salir de la cárcel y que acude normalmente a este tipo de devociones que te prometen muchas cosas muy pronto, que te van a quitar o ayudar, ¿no? Bueno, aquí en México algunos dicen, ¿no? Que el origen puede ser prehispánico. ¿Por qué? Porque resulta que los aztecas veneraban, tenían un dios de la muerte, que también era representado con una calavera, que es el este famoso el Mictlantecutli, o algo así, ¿no? Se pronuncia una deidad mexica o azteca. Entonces, bueno, los mayas también tenían una deidad semejante a la muerte y casi siempre, pues el simbolismo de la muerte es pues el de un cráneo o una calavera. Entonces, esta devoción supuestamente viene desde antes de que los españoles nos trajeran el catolicismo. Esto, eh, la mayoría de antropólogos y gente que se dedica a esto dudan mucho que tenga ese origen. Es muy probable que no sea así porque el culto moderno a la muerte tiene rasgos occidentales que no tienen nada que ver con, con la época prehispánica. Por ejemplo, el que tenga una guadaña, el que tenga una túnica, eso no es propio de la cultura azteca, ¿no? Sino que tiene más que ver eh, con desde la conquista en adelante, o sea, algo más moderno, ¿no? Entonces, probablemente no sea ese el origen, pero también hay algunos que dicen, no, es que lo trajeron los africanos, ese culto. Hay gente que dice, si tú les preguntas a algunos que más o menos saben de esto, porque también hice mi tarea, fui al mercado, dije, voy a ver el mercado, hay de la gente que se dedica a eso, y les voy a preguntar a ver qué saben de este culto, ¿no? Y me tomé la sorpresa de que la gran mayoría nomás están ahí para vender imágenes, pero no saben nada. O sea, algo muy semejante que si viene un protestante le pregunta al católico promedio qué es la Eucaristía y la mayoría no sabemos qué responder, ¿no? Entonces, muchas veces cae uno en un fideísmo, ¿no? No es, o sea, digo, la fe sí se hereda, pero bueno, cuando menos, pues se supone que nosotros llevamos catecismo, ¿no? Deberíamos saber algunas respuestas. Pero bueno, entonces, pero hay algunos que dicen que viene el culto de Veracruz, que porque supuestamente la muerte se le apareció a alguien ahí y pues le dijo, hagan de cuenta que fue algo muy parecido a lo que me recordó pues, ¿no? A la aparición del Cristo de la Misericordia con Sor Faustina y que después Cristo le dice, digamos, es un paralelismo, lo comparo porque es una historia parecida, ¿no? Y el Cristo le dice pues em, que el que ore una coronilla, la divina misericordia va a recibir bendiciones, que no sé qué. Pues hagan de cuenta que es una historia semejante de una aparición hacia una persona de Veracruz, allá en Orizaba, y la muerte supuestamente le dijo
que tenía que propagar su devoción, su culto, que para que también le diera bendiciones a todo aquel que la invocara. Entonces, algunos también dicen que en Hidalgo, eh, por allá de los noventas, no, de los sesentas, supuestamente ocurrió que ahí se originó el culto. Entonces ya se imaginarán que cada lugar proclama, es que aquí se originó, ¿no? Y todos se creen o se sienten dueños del culto original, ¿no? De las raíces. Y si tú te vas con cada una de estas personas que se adjudican autoridad de que ellos tienen las verdaderas prácticas, ¿no? Los verdaderos rituales que para invocar a la Santa Muerte, bueno, todos los proclaman, así como hay protestantes que todos proclaman que todos vienen de Cristo y te enseñan cosas diferentes y que se contradicen entre ellos. Hagan de cuenta que es algo parecido aquí, ¿no? Eh, pero es peor aquí porque ni siquiera hay un origen concreto. Algunos piensan, bueno, creo que lo más acercado para saber el origen de esto tiene que ver muy probablemente con una desviación, o sea, tiene un origen del catolicismo, hubo una desviación, una devoción que se llamaba así, la Santa Muerte, pero no se refería a una persona, ¿no? A la cual hay que venerar, que es Santa Muerte, y hay que pedirle a ella, no. Se refería literalmente a lo que es el evento de morir. Entonces le llaman Santa Muerte porque en resumen, esa devoción lo que quería decir es que murieras en amistad con Dios. Esa es la Santa Muerte, morir en santidad, ¿no? Entonces, pues digo que algunos aseguran que es una desviación de esta devoción que fue promovida, dice, en la Nueva España durante la implantación del Evangelio. Y de hecho, ustedes no sé si han orado la liturgia de las horas, para los que lo hayan hecho, en la oración de completas, hay una bendición que concluye así, la que puse aquí. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, ¿no? Entonces, tiene que ver, puede ser que tenga que ver con origen católico. Incluso esa devoción, el santo patrono de eso era San José, que es aquel que les pongo en la imagen. ¿Por qué San José? Porque San José se supone que cuando muere estaba en presencia de quién? De Jesús y de María. Entonces, una santa muerte sería eso, morir así en presencia o junto con Jesús y María, ¿no? Intercediendo por nosotros. Entonces, bueno, el origen probablemente sea ese. Y a alguien se le ocurrió decir que la Santa Muerte pues era una persona y se le ocurrió poner una imagen y esto se populariza. Hay muchas cosas que se le piden y hay cosas que yo cuando fui al mercado y vi las oraciones que había de estos, es que te venden unos inciensos de la Santa Muerte y atrás vienen oraciones y ahí los andaba viendo yo, ¿no? Entonces, y por cierto, tomé algunas fotos, luego se las muestro aquí más adelante en la presentación para que vean. Y Y bueno, hay algunas peticiones que dice uno, óyeme, si esto es de Dios, ¿cómo se te ocurre que un cristiano va a pedir esto, no? Pero bueno, la gente están, creo yo, con respeto pues de la gente que practica eso, hay gente que es muy caprichosa y como que piensan que Dios o la Santa Muerte o los santos son como una fuente de los deseos, que ya no, lo que tú quieras pedirle, nada más arroja una moneda, una oración y posiblemente te lo cumpla, no importa lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en el libro que yo estaba leyendo respecto a este culto decía esto, ¿no? Algunas peticiones populares son alejar las malas amistades de la pareja o los hijos, ¿no? O sea, o sea, prácticamente ahí tú estás queriendo tener el control de con quién se junta tu hijo, su pareja, o sea, aunque sea tu hijo un adulto, digo, cuando es un niño se entiende, ¿no? Pero cuando es un adulto o cuando es tu pareja. Otra puede ser contra la magia negra. Si tú crees que te están haciendo un hechizo, pues bueno, órale a la Santa Muerte. Alejar a un amante, ¿no? Tu marido te está engañando o alguien le está coqueteando, pídele la muerte. Alejar a los novios de tus hijas para que la pareja ayude económicamente. Si no trabaja, pues también hay una petición que se le puede hacer respecto a eso. Para alejar chismes, dice energías negativas de la casa o en un negocio. Por ejemplo, si no te han pagado y quieres recibir el pago de tu deuda, pide la Santa Muerte. Otra es socorrer a los presos. La gente que está en la cárcel tiende a caer, ¿no? En este tipo de devociones. Incluso pues se hacen tatuajes, ¿no? De estas imágenes. Dice, los que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica, incrementar ventas en tu negocio. Si quieres dominar a tu pareja, quieres obtener dinero, ligar a un amor difícil, no se te da con esa mujer, con ese hombre, bueno, no le pidas a María, no le pidas a San Francisco, pídele a la Santa Muerte, ¿no? Entonces dice, para que los hijos no abandonen los estudios, si eres de esas mamás que se preocupan, pues todo eso, ¿no?
que si te das cuenta también es como muy propagandístico, no tiene esas intenciones. ¿Cuánta gente no tiene estas inquietudes, ¿no? Que se enlistan aquí. Por ejemplo, si no quieres que se realice un matrimonio, ¿no? También. Entonces, todos estos deseos, que muchos de ellos yo creía que la mayoría, pues no son, para mí no son cristianos. O sea, un buen cristiano no pensaría o desearía eso. eh, pero bueno, hay gente que lo puede, lo tiene y no le importa, ¿no? Aunque no sea, a lo mejor sea como un capricho, pues va a haber, no va a faltar quien está en este culto y te invita y te dice, ¿no? Que tú lo puedes cumplir, puedes saber. Entonces, bueno, es muy característico de este culto también, em, en un enfoque, tiene un enfoque mercantil. Y aquí se voy a trazar una diferencia muy grande con la devoción a los santos, para aquellos que sigan pensando que esto es como la devoción a los santos. Este culto sí es obligatorio tener una imagen de la Santa Muerte. Nosotros nunca vas a escuchar que la iglesia te diga, es que si quieres la devoción de San Charbel, forzosamente tienes que ponerle un listón, ¿no? O sea, o si quieres la intercesión de María, solamente funciona si tienes una imagen de María. O sea, claramente aquí hay un enfoque de que debes comprar la imagen, ¿no? Entonces, si no, y todavía hay una creencia de que la imagen de la Santa Muerte te va a decir si está a gusto en el lugar que la pusiste. O sea, si tú la pusiste en la esquina de tu negocio, pero no está a gusto, te va a dar una señal. O sea, tratan en la imagen como si estuviera viva. Entonces, nosotros nunca vas a oír eso de la imagen de la Virgen, ¿no? Ni de la imagen de San Martín Caballero, ni de estas imágenes que ponemos algunos católicos, de que la imagen pues te avise dónde quiere ponerse y no le gustó ahí. Pues bueno, ellos creen eso. Y entonces, obviamente, la persona que te habla de esto y te dice esto, casi siempre son los que venden las imágenes, los que te quieren que les compres. Entonces, por eso no es casualidad que este culto se popularice en los mercados más importantes. O sea, si tú quieres ir al centro de esto, ve a un mercado. Entonces, por eso si vas al mercado de Tepito o el de Sonora, que son de los más grandes de México, pues casualmente ahí está toda la devoción y la mayor parte de devotos andan por ahí, ¿no? Donde se venden esas imágenes. Digo, aquí, en esta imagen, lo que pueden ver en uno de esos lugares donde venden todo esto. Por ejemplo, aquí hay una imagen de María, hay una imagen de San Martín Caballero, aquí está San Martín de Porres, ahí te venden rosarios, o sea, sí venden cosas católicas, ¿no? Que cualquier tienda encontraríamos. Y bueno, venden amuletos, por supuesto, que después algún día lo hablaremos cuando toque hablar del tema de las reliquias. Yo creo que voy a hablar de esa parte de los amuletos. Y otras imágenes, ¿no? Está ahí imágenes del Niño Dios, pues cualquier católico despistado, ¿va? Que vea este tipo de tiendas o de personas, eh, pues va a pensar que es inofensivo, que no hay problema con esta devoción. Y durante los favores concedidos debe haber un pago, esa es otra creencia, ¿no? Ustedes nunca van a oír que si María te concedió un favor o intercedió por ti y pues se te cumplió eso, bueno, ahora págale a María, ¿no? Dale una ofrenda a María porque te concedió eso. Dale una ofrenda a San Benito porque pues te ayudó en tu trabajo, ¿no? Pero bueno, aquí sí existe eso. Entonces, durante estos favores, dice, tienes que darle rezos y ofrendas, y siempre está esta lógica de dar para recibir, como intercambiar, ¿no? Casi siempre lo que uno ve es que le ofrecen agua, manzanas y cosas, ¿no? A la imagen. Entonces, uno se encuentra con estas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí está la ofrenda. Casi siempre le ponen cigarros, refrescos, alcohol, flores y esto, ¿no? Lo que les mencionaba, veladoras. Entonces, hay elementos que se parecen al catolicismo, ¿no? La devoción que tenemos. Nosotros también usamos veladoras y, y otras imágenes. Y aquí también hay quién sabe quién lo inventó, pero también hay una relación con los colores. Por ejemplo, esta advocación, diría, bueno, se le podría decir advocación, ¿no? A esta parte de la Santa Muerte que le llaman la de las siete potencias. Y son estas, y cada color representa un significado. Esta imagen yo vi que la vendían acá en el mercado de aquí cerca. Y ahí, bueno, pues, ahí digo, la imagen se explica por sí misma, ¿no? eh, que la blanca, que te da protección, amor, salud, ¿no? Dinero, contra daños y en casos legales te ayuda también. Entonces, pues la invitación también es esa, ¿no? O sea, si tú tienes esa, o también creo hay veladoras de siete colores, una cosa así, vi, y que también tienen que ver con esta devoción, ¿no? Para todos esos rubros, digamos. Otra cosa interesante, eh, hay una conexión de la Santa Muerte con una secta que se llaman espiritualistas trinitarios marianos. Fíjense que yo casualmente, aquí muy cerca de mi casa, como a
5 minutos caminando hay un templo de ellos. Entonces, a mí siempre, cuando yo me acuerdo que cuando yo entré a este mundo de estudiar el protestantismo y estudiar el catolicismo, me acordé que había ese templo, porque casualmente ahí en donde está la iglesia católica, aquí en mi casa, la más cercana está en una esquina, justo enfrente está una iglesia evangélica, pero abajo de la iglesia, sobre esa misma calle, como a un par de cuadras, está este templo de los espiritualistas trinitarios marianos. Entonces yo en aquel entonces fui a visitar a los evangélicos y me metí así nada más. Y pues bueno, me dieron la bienvenida, que no sé qué, que bienvenido hermano, siéntate. Entonces pasé y escuché el culto, todo. Em, la verdad es que siempre se me ha hecho muy superficial el culto protestante, por eso no me llamó la atención. Y ya después iba a la misa católica, ¿no? Entonces, pero era en el momento en el que yo estaba explorando y conociendo, yo no sabía nada de apologética. Entonces dije, voy a visitar a los espiritualistas trinitarios marianos. Y la verdad es que las veces que iba siempre estaba cerrado el templo. Y yo creo que estuvo bien que no fuera, ¿saben por qué? Porque estas personas sí practican mucho espiritismo. Hacen mucho lo que vamos a ver más en las religiones afroamericanas, donde los santos o los espíritus se posesionan de algunas personas y comienzan a hablar y a decir cosas, ¿no? O sea, ya es una cuestión como muy avanzada en temas espirituales. Y, y apenas que pasé justo la semana pasada por ahí, me asomé por la ventana y ya estaban ahí ellos congregados, están todos vestidos de blanco en un círculo. Y pero pues bueno, ya ahorita con una conciencia distinta, ¿no? De que pues solo dan un culto más dentro del protestantismo. Y ellos, su fundador se llama Roque Jacinto Rojas Esparza. Fíjense que ellos creen en dos trinidades. En la Trinidad normal, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y ellos creen en una segunda Trinidad, que es Moisés, Jesús y su fundador Roque Rojas. Entonces, según ellos, bueno, eso nos va a recordar al tema de las alianzas, ¿no? Que un mediador importante fue Moisés en la antigua alianza, de los más representativos. Después fue Jesús, y ellos creen como que hay un sucesor de Jesús, ¿no? Como si fuera otro mediador, que es Roque Rojas, ¿no? Entonces, bueno, esta persona, pues ya se saben, ¿no? Cómo se fundan todas las iglesias o las sectas de este tipo. Pues resulta que oyó una voz que le invitaba a prepararse y desempeñar la misión de Elías, ¿no? Así, seguramente agarrándose de la profecía esta de Elías de que iba, ¿no? A traer la bienvenida o a limpiar el lugar para que entrara el Mesías, ¿no? Entonces, esta persona funda esto y dentro tienen una organización compleja, sí, tienen una jerarquía ellos muy grande y ellos invocan espíritus y uno de los espíritus que invocan, que supuestamente es un espíritu de luz o protector, dice, tienen mediums que ya les dan mensajes. Según ellos dice que se comunican con espíritus de aztecas, otomíes y totonacas, ¿no? O sea, gente o sea, culturas prehispánicas. Y también supuestamente, bueno, según la información que yo encontré, no sé, habría que preguntarles si se comunican con extraterrestres, que dicen también, mucho más avanzados que nosotros en el camino de la evolución. Y hay un espíritu de luz muy especial que ellos le llaman la hermana blanca, también, o Santa Muerte. Entonces, esta información yo la saqué de los apóstoles de la palabra. No sé si lo hizo el padre Flaviano Matulio, no sé, pero ahí está, ¿no? Es parte de la información que ellos dan acerca de esta secta, que ellos tienen esta comunicación. Eso, ¿saben? Me hace mucho recordar, yo he leído muchos libros de demonología, de exorcística, porque también es un tema que me gusta mucho desde el enfoque teológico, no desde el enfoque de la práctica, desde el enfoque teológico y pues me gusta leer testimonios de exorcistas y pues las cosas a las que se enfrentan porque eh, es una ventana, ¿no? Que ellos tienen de conocer un poco ese mundo de los demonios. Entonces, eh, ellos mencionan que muchos casos que han atendido de Ouija, bueno, de estas personas que juegan este tablero, dicen que aseguraban comunicarse con extraterrestres o supuestamente con ángeles, pero pues sabemos que esto no es así, ¿no? No siempre es así. Recordemos que Saúl se intentó comunicar con Samuel, al menos la escritura nos dijo que sí logró comunicarse con Samuel, pero lo más probable pues es que sean espíritus que se hacen pasar, ¿no? Por esas personas, porque esa es la naturaleza de los demonios, engañar. Y bueno, pues estas personas pues tienen estas sesiones y supuestamente se comunican con ese espíritu que es poderoso, que es la Santa Muerte. Y tanto este culto ha avanzado que incluso ya existen iglesias, por ejemplo esta que es una iglesia grande, se llama así, Iglesia Católica Tradicional México-Estadounidense. Así se llama, tiene ese título. Y es una iglesia que venera a la Santa Muerte, ¿no? Y se llama católica. O sea, imagínense, ¿no? El nivel de confusión que puede tener alguien que no sepa de esto. Entonces, pues existen diversos santuarios em, que
que todos se consideran los más autorizados para señalar los rituales específicos que deben ser realizados. Si no te funciona uno, el otro te dice, no, yo sí conozco el ritual que sí te va a funcionar para que esa persona se sane, para que disuelvas ese matrimonio, para que alejes las malas vibras, o así, ¿no? Entonces, esta iglesia eh, pretende tener a su cargo, dice, el llamado Santuario Nacional del Ángel de la Santa Muerte, aunque no todos los que promueven la Santa Muerte aceptan ese liderazgo. Es como el protestantismo, ¿no? O sea, va a haber algunos que digan, nosotros sí somos la iglesia de Cristo. Y va a haber, y los otros protestantes de enfrente de la iglesia de enfrente dicen, no, ellos no son, somos nosotros. Ya así andan, ¿no? Atribuyéndose. Entonces, yo lo que quería buscar era exactamente si había como una doctrina o algo que me dijera, pues, qué se enseña, ¿no? ¿Cuál es la base de todo esto? Y yo, por lo que entiendo, hasta ahora lo que he leído, investigado, es como pura devoción, ¿no? O sea, y yo creo que nos puede dar un poco de luz si uno ve o checa sus oraciones, qué es lo que creen de la Santa Muerte. Porque no hay como así como tú digas un catecismo, ¿no? Y ahí está toda la doctrina que debes creer. No está centralizado este culto, como la mayoría de los que vamos a ver. No es como las otras religiones, donde sí tienen una sagrada escritura y todos van o procuran seguir esa escritura o un magisterio, un líder, ¿no? A cargo. Pero bueno, fíjense, nada más de rápido vamos a checar pues qué cosas uno encuentra ahí en ese mundo y se piden. Y uno como católico, bueno, aunque no lo crean, a lo mejor para ustedes que llevan tiempo siendo católicos y siempre han estado de este lado, para ustedes va a sonar esto muy lúgubre, muy extraño, hasta muy maligno. Pero yo creo que hay católicos que leen esto y se la creen, ¿no? O sea, sí, de verdad piensan que esto es inofensivo. Fíjense, dice oración a la Santa Muerte para protección contra la detención y el arresto. Y fíjense, y empieza hablándole a Dios. Dice, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en tu infinita misericordia te pido permiso para invocar a la Santa Muerte. O sea, fíjense, es un permiso y con eso ya se sienten legitimados a que lo que hacen está bien. Yo les decía la vez pasada, en ese caso, pues si yo soy secuestrador, pues le pido permiso a Dios para secuestrar gente y ya está bien lo que hago, ¿no? Entonces no es así, no es porque solo porque invoques a Dios o hables con él tantito ya estás legitimado a hacer casi lo que sea. Pero bueno, dice, como un faro de protección en tiempos de adversidad, o sea, supuestamente va a invocar a la Santa Muerte, ¿no? Con humildad y respeto me dirijo a ti, Sagrada Santa Muerte, dice, protectora de los desamparados y guía de los perdidos. Dice, en este momento de necesidad, te suplico que extiendas tu mano protectora sobre mí. Dice acá, resguárdame de la injusticia, opresión, eh, aleja a las autoridades opresivas de mi camino, ¿no? O sea, ahora resulta que las autoridades son las malas, ¿no? A lo mejor esto lo hace un delincuente, pero pues le pide que la aleje de las autoridades. Dice, y manténme a salvo de la detención y el arresto. Permíteme caminar en libertad bajo tu sagrada vigilancia. O sea, cuando tú lees esto, lo primero yo creo que viene a tu mente es que lo está pidiendo alguien que está cometiendo delitos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento la iglesia ha enseñado eso, ¿no? Que el pecado lo consienten los santos. O sea, que está bien que si estás secuestrando, pues pídele a María que no te cachen en la movida, ¿no? Que no te encuentren vendiendo drogas. O sea, no, y sin embargo, como que esta devoción va encaminada a eso, a una protección del que sea. Entonces, por eso es muy común que la gente que anda en delitos acuden a este tipo de devociones. Que no, como la iglesia católica no te las va a dar, pues la encuentran aquí, ¿no? En esto. Y fíjense, y todavía termina diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. O sea, todavía invoca a la Trinidad al final, ¿no? Después de pedir esto. Fíjense, esto es de un periódico. Y de entrada, fíjense cómo le nombra. Diosa de mi corazón. O sea, ya le llama diosa, ¿no? Desde ahí, por eso, este culto, la Iglesia Católica lo considera idolatría. Porque sí se le adora una imagen, sí se piensa que una imagen está viva y tiene oraciones, y aparte en muchas oraciones sí se le conceden o se le menciona literalmente ya como diosa, ¿no? Entonces ya hay una adoración aquí de algo que no es Dios. Y claro, que está desvirtuado a creer que lo que se te cumpla viene por la muerte, no por Dios, ¿no? O sea, sino porque Dios te dio permiso, como que Dios le cedió los poderes a la muerte para que te encaminara, ¿no? Te resguardara. Entonces, aquí está esta plegaria, ¿no? De necesidad, dice, heme aquí postrado ante ti para súplica, me escuches en esta necesidad que estoy pasando, ¿no? Y bueno, aquí dice, te suplico de tu corazón acudas a ayudarme con el gran poder que Dios te otorgó. Entonces un católico pues puede pensar eso, bueno, pues eso se parece a los santos, ¿no? Los santos sí han tenido poderes que en base gracias a Dios, ¿no? O sea, primordialmente Dios es la causa primera, son instrumentos de Dios. Que uno puede caer en ese juego de pensar que pues bueno, la muerte es un instrumento de Dios también. Dice, apiádate de mí y mi necesidad o sufrimiento que estoy pasando. Bueno, no dice casi cosas más importantes.
más que las peticiones comunes. Por ejemplo, me encontré en internet esta petición que dice oración del chofer. Y esa es otra cuestión que también les quería decir. Si ustedes son observadores, esta devoción de la Santa Muerte no la van a encontrar en las clases altas. Por ejemplo, en el señor que es rico, que vive acá en Somilla, acá en Vistahermosa, no, difícilmente vas a encontrar que esa persona acuda a estas devociones. Entonces, ¿por qué la Santa Muerte se relacionará? Pregunten eso, pregúntense eso. ¿Por qué se relaciona con personas que viven casi siempre en situaciones de calle, que tienen oficios que son peligrosos? Por ejemplo, alguien que es chofer, alguien que es comerciante, digamos, de las clases pues más abajo, ¿no? Alguien que vive al día, porque casi siempre ellos son los que son más vulnerables a creer esto. Bueno, hay de dos, ¿no? Que hay siempre ese tipo de gente, es la gente más devota a Dios, a Cristo, ¿no? Que son los que más te encuentras en la iglesia, o son gente que muy fácilmente se desvía a esto. Precisamente por la situación vulnerable en la que están, ellos acuden o caen en la superstición. Entonces es más fácil a ellos jalarse a estas devociones, en lugar de que estemos ahí los católicos para hablarles de los sacramentos, para hablarle de la verdadera comunión de los santos, para hablarle de los beneficios de la Eucaristía, de la confesión. Entonces ellos caen en esto, que aparentemente es más fácil y más sencillo. Basta con una oración, ¿no? De un chofer, por ejemplo, esta, que dice, Santísima Muerte, dame mano firme y ojo alerta para que nadie sea herido a mi paso. Protege a todos los que están conmigo, enséñame cómo debo guiar mi transporte para proteger a los otros y no permitas que por correr olvide la belleza de tu mundo para que pueda continuar mi camino con alegría. Y aquí viene una cuestión que para mí siempre ha sido irónica. Esta persona le está pidiendo protección y es de su vida cuando está hablando de la muerte. O sea, lo que yo pensaría es que ¿cómo va a pedir vida a la muerte? Si la muerte es muerte, ¿no? O sea, por un lado, eso se me hace siempre paradójico que estas personas hagan este tipo de peticiones. Y hay algunas otras, ¿no? Hay una advocación aquí, o sea, rara, que ven que era una de las potencias, ¿no? Que era de pedir la justicia. Y acá le dice, por ejemplo, ¿no? Cuando tú te das cuenta de estos títulos que le da, tú te das cuenta, o más o menos en su mente, ellos que creen. Dice, le llama bendita, protectora de los débiles y desamparados, madre justiciera eterna, dueña de la sabiduría, ¿no? Tú que miras en el corazón de todos, a ti me acerco. O sea, o sea, ella le dan como atributos muy grandes, ¿no? Dice, Señora, para implorar justicia. A ti, Santísima Muerte, y solicito la imparcialidad de tu balanza, ¿no? Porque ese es uno de los símbolos que si le ponen una balanza, que significa, ¿no? Justicia. Incluso hay personas que cariñosamente a la muerte le llaman Virgencita, o la niña blanca, o la hermana blanca, ¿no? Entonces, pareciera que la equiparan casi como a María, ¿no? Algunos títulos así. Y bueno, está muy largo esto, y después con calma lo leen. Eh, y bueno, hay otras oraciones que sí son más, como les dijera, más lúgubres, ¿no? Porque sí piden prácticamente que tú, bueno, que la muerte haga daños, ¿no? A otras personas. O sea, ya o sea, para que tú tengas una petición de ese tipo es porque no tienes un corazón limpio, ¿no? O sea, bien ante Dios, para que tú andes pidiéndole el mal a otros, ¿no? Pero bueno, hay gente que es así. Para casos desesperados, ¿no? Eso me recuerda a la advocación de San Judas, ¿no? Es para los casos desesperados. Bueno, pues también la Santa Muerte aquí como que le tumba el puesto a Judas, a San Judas, ¿no? Y aquí también comienza hablándole, ¿no? Padre eterno, conoces mi necesidad y pena, hoy te suplico, permitas que la muerte sea mi abogada, ¿no? Entonces hay otra persona que le pide permiso a Dios para que la muerte interceda. Y bueno, ya dice, pues, este tema de cubrir sus necesidades. Em, Dice, reconozco que soy pecador y que te he fallado. Dice, sin embargo, como el santo Job, te proclamo como un Dios y un Señor. Y también es otra característica, ¿no? Que meten muchas cuestiones, pues, católicas o cristianas. Yo creo para mimetizar más, ¿no? Esto de que es inofensivo. O, o lo hacen por ignorancia o deliberadamente lo hacen, ¿no? Para que la gente, eh, eh, pues, se desvía más a esta vocación o a esta, eh, ¿cómo se llama? Pues sí, a esta creencia y no, y como ya les dije, no tiene un enfoque mercantil. Y, y pues bueno, uno qué puede decir de esto como católico. Em, Podemos decir o argumentar. Porque yo sé que a su mente vienen muchas cosas que son, eh, ¿cómo se dice? Pues muy en disonancia con lo que nosotros aprendemos. Pero ya les digo, o sea, hay personas que leen esto y les parece malo. De hecho, yo vi algunos comentarios en algunos videos que vi de esta creencia, donde ellos, defienden, ¿no? Hacen su apologética también ellos de que no, es que esto no tiene nada de malo porque
También incluimos a Dios, a los demás santos, le pedimos permiso a Dios, pero es lo que les digo, cuando no hay una autoridad, un cimiento aquí visible en la tierra, pues tú a Dios le puedes decir lo que quieras y hacer lo que tú quieras, porque al final Dios no va a haber una voz del cielo que te va a contestar, así como eres el protestante que entiende lo que sea de la Biblia al fin y Dios no va a bajar a corregirle, ¿no? Entonces estas personas también se justifican en eso, pero afortunadamente Cristo fue mucho más inteligente y dijo, no, estos si se dejan conducir por lo que no ven, van a hacer cualquier cosa. Entonces, Cristo deja una iglesia y esa iglesia es la que te va a guiar. Entonces, esta iglesia ya nos dijo que esto no es correcto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver algunos versículos. Si les tocara, por ejemplo, ¿no? Hablar con un católico que te diga que es católico, pero que pues, anda desviándose en estas supersticiones, pues bueno, hay versículos que podemos, de los cuales podemos apoyarnos. Por ejemplo, desde el Antiguo Testamento ya había profecías, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que también hay, alguna vez había leído una oración, no la puse aquí en la presentación, pero era para la Santa Muerte, y comenzaba así diciendo, ¿no? Que la Santa Muerte que venció a Jesucristo en la cruz, ¿no? Entonces, es, pues una enseñanza o creencia que ellos tienen de que la muerte es tan poderosa que venció a Cristo, ¿no? En la cruz. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Porque la muerte sí fue un proceso que vivió Cristo, pero no es una persona la muerte, sino que es un proceso que vivió, pero al final Cristo usó ese proceso para eh, bueno, participar en la redención, ¿no? O sea, hacer la alianza. Pero bueno, primero, desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías decía, cuando refiriéndose a Isaías 25:8, eh, menciona, ¿no? De Dios, de Yahvé, destruirá la muerte para siempre, ¿no? O sea, si fuera compatible esta creencia, no tendría por qué haber versículos que hablan tan negativamente de la muerte. Y voy a mostrar, ahorita le voy a citar varios, en donde sí se nota que no puede ser compatible la muerte con algo positivo para la fe de la gente. Por ejemplo, eso, ¿no? Dice, y enjuagará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Fíjense ahí en el profeta Oseas también ya profetizaba y decía, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, dice. Oh muerte, yo seré tu muerte, así dice, y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión es- será escondida de mi vista. Entonces, la muerte es algo que Dios se propone destruir y no es algo o no es una enseñanza bíblica que te digan y la vas a venerar y honrar. O sea, eso es un invento y no vamos a encontrar en la escritura algo así, algo parecido. Vámonos al Nuevo Testamento. A ver, si yo le preguntara a San Pablo qué es la muerte, él de qué manera me hablaría de la muerte. O sea, ¿a poco me diría, bueno, pues hay que hacer una imagen de la muerte y vamos a pedirle a la muerte como si se tratase de una persona, ¿no? Sin embargo, allá en los romanos, o sea, me diría lo más probable algo relacionado a lo que le dijo a los romanos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces, yo lo que quiero que vean aquí es la conexión que hace San Pablo de la muerte siempre con el error, siempre con el pecado. Y lo vamos a seguir viendo. Así la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues si por la transgresión de uno solo, refiriéndose a Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Ven que Jesucristo es el nuevo Adán. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, para que así como el pecado reinó para muerte, o sea que por el error, por el pecado de Adán, vino la muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo. O sea, Jesucristo es el antagonista de la muerte, ¿no? Es el vencedor, es el que va a quitar la muerte para traer vida. Entonces yo no entiendo aquí si es agua y aceite esto, no se pueden mezclar, como por qué la muerte ahora formaría parte de, pues, no, del lenguaje del católico, de la devoción del católico. Si en principio Cristo vino a darnos esa vida, que porque por el pecado vino la muerte, gracias a Adán, al primer Adán, ¿no? Y aquí continúa diciendo, ¿no? En el siguiente capítulo de Romanos, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Entonces eso de que venció a Cristo la muerte, pues no va. Dice, la muerte no se enseñorea más de él. Es decir, no lo domina a Cristo. Porque la paga del pecado es muerte y siempre la relación de pecado y muerte. Dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A los corintios también les dice algo parecido.
cuando les habla de la muerte, San Pablo dice, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos bajo de sus pies. Acuérdense que esta es una cita de un salmo, ¿no? Eh, profético, y aquí lo cita San Pablo. Dice, y el postrer enemigo que será destruido, ¿quién? La muerte, ¿no? Entonces, no hay por qué atribuirle bondades a la muerte cuando es algo que tiene que ser destruido, ¿no? El postrer enemigo. Entonces dice, sigue diciendo a los Corintios aquí en los siguientes versículos, porque es necesario que esto corruptible se vista de la incorrupción y esto mortal se vista de la inmortalidad. Entonces, lo que me trae Cristo es una inmortalidad, o bueno, una vida nueva, una vida renovada, todo lo opuesto, ¿no? A lo que la muerte podría dar. Dice, y cuando esto corruptible se haya sido de incorrupción y de esto mortal haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria, ¿no? O vencida la muerte, ¿no? Entonces, es algo que va a acabar, algo que no se enseñorea de Cristo, algo que viene a vencer Cristo. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? Aquí está citando a Oseas. ¿Dónde es, o tu sepulcro, tu victoria? ¿No? O sea, hace preguntas retóricas, irónicas. La muerte no tiene éxito sobre una persona que es nacida de nuevo, que está con Cristo, ya que el aguijón de la muerte dice es el pecado y el poder del pecado la ley. Fíjense que aquí en Hebreos también es más claro, ¿no? En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Qué es lo que dice? Participó, está hablando de Cristo, ¿no? Que tiene nuestra misma naturaleza humana. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, la muerte no era un plan de Dios, no era parte del plan, pero viene por el pecado original. Es una consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Jesús? Dice, viene a destruir por medio de la muerte, es decir, la muerte es un evento, algo que ocurre que es usado. ¿Para qué? Dice, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, yo creo que aquí es muy claro ver que cuando hablamos de muerte, aparte de hablar de pecado, estamos hablando de quién está detrás de eso, ¿no? ¿Quién está detrás de la muerte o de ese imperio que gobernó, o sea, cuando la muerte gobierna la humanidad? Esto es el diablo, ¿no? Aquí lo dice claramente. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Entonces, detrás de ese tipo de advocaciones o supersticiones, creencias que te van a desviar de la verdadera fe, no puede estar detrás de eso algo de Dios. De hecho, es todo lo contrario, algo que te despiste, te desvíe del camino de Dios, de la verdadera doctrina, de la verdadera comunión de los santos, forzosamente tiene que estar el maligno detrás de eso, porque el maligno se va a deleitar en eso, que no camines en la verdad, sino camines en el engaño. Entonces, por eso acá San Pablo también dice a los colosenses, ¿no? Que es parte de lo que le estoy diciendo, que cuando Cristo usa la muerte, ¿no? Para vencer al que está detrás de ese imperio de la muerte, que es el diablo. Dice, y despojado a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente. Acuérdense que también los demonios tienen una jerarquía. La misma jerarquía que hay de 9 coros angélicos en el cielo, también acuérdense que un tercio de esos, probablemente fue un tercio, se precipitaron, ¿no? Fueron los ángeles caídos. Entonces tienen, en principio, de cada jerarquía, bueno, de la jerarquía, de cada nivel, hubo ángeles caídos. Entonces, por eso aquí habla de principados y potestades, porque los principados y las potestades son coros de ángeles, eh, de los rangos como de la mitad, ¿no? Y dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, lejos de ver la cruz o la muerte de Cristo como que, ay, pues vencieron a Cristo, ¿no? No. Aquí lo que San Pablo me dice o la enseñanza es que ahí está la victoria de Cristo sobre el maligno o sobre la muerte. Entonces, por ejemplo, ahí en 2 Timoteo 1:10 dice algo aquí interesante, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bueno, Cristo quita la muerte, pero aquí hay católicos que nos la quieren imponer, ¿no? O la quieren enseñar, como si fuese una persona, como si fuese un Dios. No, mientras arreglamos aquí las cosas. Y aquí también en el Apocalipsis, Pablo, perdón, San Juan, me dice también algo interesante, por si queda alguna duda de que la muerte venció a Cristo, ¿no? Dice, cuando le vi así, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. O sea, ¿quién es el primero y el último, el alfa y el omega? Pues Dios, ¿no? Dice, y el que vivo y estuve muerto. Ah, entonces es Cristo, ¿no? A lo que se refiere.
Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves, ya saben que las llaves significa autoridad, tengo las llaves de la muerte y el Hades, es decir, Cristo tiene un dominio, ¿no? Sobre todo esto. Y también aquí lo menciona en el capítulo 20 del mismo Apocalipsis. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, por eso se menciona desde los profetas que va a ser destruida. Fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. O sea, el Apocalipsis maneja como la primera muerte cuando dejas tu cuerpo, ¿no? Y si tu alma fue condenada o llevada al lago de fuego, es la segunda muerte. Por eso la explica como segunda muerte. ¿Quiénes van a ir para allá al lago de fuego? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, dense cuenta cómo la escritura siempre maneja el término de muerte con una asociación al diablo, al pecado y como algo muy negativo, algo que vino a vencer Cristo y a quitarlo. Entonces, no sé por qué se convierte en, pues, en un motivo de culto, ¿no? Y un motivo de que encomiendes tus oraciones a eso. Y acá también lo aclara el capítulo 21 de Apocalipsis, de algo que, pues, algo que la intención de Dios, ¿no? Dice, enjuagará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, para Dios, un mundo ideal o a lo que aspiramos es a la inmortalidad, ¿no? Es decir, quitar la muerte. O no sé si estas personas que creen en este culto piensan que en el cielo se van a encontrar con la Santa Muerte. No, pues es algo que debe quitar Cristo, ¿no? Y ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Y bueno, pues yo sé que de todas maneras va a haber quienes digan, ay, no, Diego, pero allá cuando yo he ido a la Catedral de Cuernavaca, hay una calavera ahí. Eso significa que ustedes creen en la muerte, ¿no? Y esa está la foto de la catedral allá de Cuernavaca para los que han ido. Aquí está la entrada. Pero también tienen que analizar el contexto, ¿no? Em, por el cual también la Iglesia Católica ha sumado o agregado esta iconografía del cráneo y la cruz. Y hay una tradición, bueno, sí, hay una tradición que, no sé si llamarle tradición, porque tampoco, no creo que sea con T mayúscula, ¿no? De la tradición apostólica, no creo que a esa no se refiere. Hay una tradición con T minúscula, posiblemente sea una tradición de hombres o no sé. Lo que pasa es que Cristo cuando fue, como es el nuevo Adán, esa sí la he oído, ¿no? La he oído que la dicen algunos, que cuando Cristo muere en la cruz, la sangre derramada en la cruz, supuestamente ese lugar en donde muere Cristo, viene a representar, o es, no lo sé, el Edén, y que supuestamente abajo de la cruz están los restos de Adán. Entonces, como Cristo es el nuevo Adán, con su sangre purifica, ¿no? A la humanidad o la limpia, y esa sangre pues tiene contacto con el cráneo de Adán, ¿no? Es una manera de representar la liberación o, la opresión que había desde el pecado original hasta Cristo, ya viene la redención, ¿no? Ya el humano ya tiene la posibilidad, la puerta abierta al cielo para tener la redención. Entonces, digo eso por un lado. Por el otro también representa bueno, escuchar esa historia por un lado. Por el otro también representa que la cruz, por eso está en la parte superior de este cráneo, que es que Cristo venció a la muerte. Eso representa, de manera más sencilla. Y hay algunas capillas que están decoradas así, son católicas. Por ejemplo, allá en República Checa, este osario que le llaman osario de Sedlec, algo así. Es muy popular, porque está hecho, tú entras a esa capilla, es católica, pero está súper decorada con restos humanos reales. Eso tiene que ver con la historia de esta capilla que como también tiene ahí un cementerio y no se daban abasto cuando ocurrió este tema de la peste, una epidemia, entonces murieron muchas personas, pero había pues, como una leyenda que decía que no sé qué persona de ahí trajo tierra, de Tierra Santa, y como que eso fue atractivo para la gente y mucha gente quiso que sus restos fueran llevados ahí, y como no cabían, entonces se exhumaron muchos cuerpos para meter nuevos y había muchos restos humanos. Entonces hubo un artista que le encargaron pues pues, para no tirarlos ni nada, les dieron un uso. Entonces lo que hizo fue una decoración con estos. Y por eso hizo como una lámpara y este que le llaman el osario, con restos humanos. Entonces aquí la enseñanza, tanto acá atrás de este tipo de iconografía como de esta, es la devoción que yo les decía, sí, la creencia, la reflexión a la cual te quiere llevar la iglesia, de que la muerte es parte de un proceso, ¿no? De estar vivo, pues es morir,
pero que también acudas o pretendas, no lo voy a llamar como Santa Muerte, para no confundir, pero sí que tengas la intención de morir en santidad, ¿no? De que la muerte es parte de, el católico, pues muy devoto y muy creyente, no debería tenerle miedo, como los santos no le tuvieron miedo cuando pues, San Ignacio de Antioquía, pues sabía que le iban a matar, se lo iban a comer los leones. Sin embargo, él lo veía como un triunfo, ¿no? Por eso decía San Pablo que la muerte es ganancia. O sea, esa mentalidad de ver la muerte como algo necesario y algo que te va a impulsar o te va a llevar a Cristo, eh, es algo que uno debe, creo yo, sanamente debe tener y no temer, ¿no? Yo creo el temor normal, tal vez, ¿no? De la manera en la que mueras, pero a que te mueras, ¿qué es lo que te pase? Pues no, no debería ocurrir eso. Entonces nosotros, en principio, no tenemos, no debiéramos tener, ¿no? Ese miedo. Lo estamos trabajando para ver la muerte más como un proceso natural en el cual vamos a llegar a Dios, ¿no? Al Padre. No lo vamos a ver como una devoción de que hay que orarle, ¿no? A una persona que se llamó Doña Muerte y que, o sea, eso contradice por completo la comunión de los santos por otras razones, porque siempre cuando se canoniza un santo es porque fue alguien que vivió, estuvo aquí en vida entre nosotros, fue un ser humano y tuvo una muerte heroica y un ejemplo de cristianismo. Nunca hubo nadie que se llamaba Doña Muerte y que de verdad tuviera un ejemplo cristiano y por eso hay que rendirle honra. No, eso no existió. Entonces hay una tendencia del ser humano a personificar ciertas ideas, abstracciones. Por ejemplo, el humano cuando habla de justicia, pues ha personificado, ¿no? A la justicia como una mujer con una balanza y una espada. Eso ustedes ya lo conocen, ¿no? Que tiene que ver con con los dioses de Roma. También hay otra que se llama libertas, ¿no? Por ejemplo, si quieres personificar la libertad, pues también hay una imagen para personificarla. No significa que existió esa mujer, ¿no? Doña Libertas o Doña Justicia, sino que son símbolos y representaciones. Bueno, en base a esa tendencia natural del hombre, tal parece que puede ser que por ahí se originó, ¿no? A partir de una desviación de una devoción católica, se personifica ahora la muerte. Y si se dan cuenta, en los tres casos es una figura femenina. En Argentina es una figura masculina. Y fíjense que ahí en Argentina le llaman San la Muerte, y casi siempre, bueno, casi es lo mismo que lo que les mostré, las creencias de las personas, pero ellos sí hacen pactos más pues, interesantes, ¿no? Por ejemplo, aparte de que se hacen un tatuaje, lo que ellos también suelen hacer es buscar restos humanos de huesos y toman un fragmento de algún hueso y se lo implantan dentro de la piel, en el hombro generalmente, y pues es un símbolo de pacto para la gente y más si es de un muerto, pues mejor, porque significa que ese resto humano pues, representa la muerte, una persona que ya vivió ese proceso y ya la llevas contigo. Otra cosa que también se incrustan son balas. Preferentemente si son balas que mataron a alguien, se las incrustan en el hombro, pues para tener un pacto, una comunión, hagan de cuenta que es como su comunión que ellos tienen, ¿no? Con su santo. Pero bueno, eso es en cuanto a este culto. Vamos a pasar a otra cosa dentro de, bueno, ahorita vimos un culto que nada que ver con la devoción de los santos. Hay otras religiones que pueden influenciar al católico, al cristiano, y a veces no se dan cuenta, ¿no? Yo la otra vez, no tiene mucho, hace como 2 semanas, fui a la casa de un amigo allá en la Ciudad de México y en la sala tenía un Buda, ¿no? Y de estos, ¿no? El que está aquí por eso. No sé, vulgarmente le llaman, ¿no? Porque es lo que ahorita voy a explicar. Cuando hablamos de la imagen de Buda, casi siempre viene a nosotros esta imagen, ¿no? Está nuestra mente. Pero en realidad también hay versiones de un Buda que le llamamos el Buda, bueno, le llaman, ¿no? En las redes sociales he visto el Buda flaco y el Buda gordo, ¿no? En realidad el verdadero Buda es el delgado, el atlético, el que era un monje, ¿no? Este otro también practicaba la misma religión em, y por el tema de pues, la fonética, no sé, se pronuncia Budai, su nombre, pues la gente lo confunde con Buda. Piensan que es el mismo fundador, ¿no? Del budismo. Pero no, este fue un monje que vio posteriormente, el gordito, el que está sonriendo siempre y el que hay imágenes, hay lugares, como les digo, en la casa de mi amigo había una imagen de este hombre, y que tienen un vientre abultado, y hay una creencia de que, pues, si le frotas el vientre, te atrae buena suerte, porque como tú le das alegría y lo haces reír, te va a devolver el favor, ¿no? Dándote buena suerte. Entonces te encuentras a católicos que tienen sus altares de sus santos, y tienen un Buda ahí entre sus santos. Y, y aparte de que le van a sus santos, pues en las mañanas acarician la barriga del Buda. Yo sé que ustedes a lo mejor no practican esto, pero aunque no lo crean, sí lo he visto. Sí me ha tocado verlo. Entonces, es una superstición también. Eh, es lo que les menciono. Bueno, para empezar, decir que Buda nunca formó parte de la Iglesia Católica. Eh, de acuerdo a esta religión, de hecho, Buda creo vivía antes de Cristo, ¿no? O sea, es una religión antigua también eso.
Nunca fue canonizado por algún papa, ya lo sabemos, y la iglesia no lo ha propuesto como modelo de vida, ¿no? Porque eso pasa con los santos, son modelos de vida. Tampoco la iglesia lo ha nombrado intercesor de los fieles católicos, así que pues si ustedes conocen un católico que tenga esta imagen y hace esta práctica, bueno, en algún punto pueden comentarle esto, ¿no? Yo creo que ayudará. Entonces, por ello, pues nunca se hablará de San Buda, nunca, jamás habrá un templo, ¿no? De los católicos que lo tengamos como santo patrono. Y tampoco hay una fecha especial, ¿no? Que es algo que se acostumbra con los santos, otorgarle una fecha para recordarle. Entonces tampoco existe eso, entonces pues no debería estar en nuestros altares, algo así. Entonces, pues aquí tenemos que, de acuerdo a esta creencia, representa felicidad, ¿no? Sobarle su barriga, suerte y plenitud. Y las orejas la simbolizan sabiduría y buena salud. Entonces, bueno, pues ya, lo que les mencioné, que mucha gente cree que al frotarle esto, pues ya. O sea, al final, si te das cuenta, eh, es una manera, pues, supersticiosa, porque al final necesitas de la imagen, ¿no? Jamás nosotros en la comunión de los santos hemos enseñado que forzosamente hay que tener una imagen para obtener un beneficio o la intercesión de alguien, de un santo. Bueno, aquí aparentemente la distracción o el católico despistado que haga esto es porque tiene una imagen, piensa que frotándole el vientre ya obtiene algo, ¿no? Entonces, hay más devociones, ¿no? Que se puede uno encontrar ahí en eh, el mundo no católico, porque hasta ahorita no hemos entrado con los santos católicos. Ahorita voy a hablarles de santos que sí son católicos y que también hay desviaciones. Entonces, hay otras famosas creencias, por ejemplo, la de Jesús Malverde, que le llaman bueno, aquí su verdadero nombre, algunos dicen, digo algunos porque algunos piensan que no se llamaba así, es Jesús Juárez Mazo, que vivió por ahí de los 1870. Y le llaman el bandido generoso, el ángel de los pobres o el santo de los narcos. Y es común que mucha gente que es criminal se, ¿cómo se dice? Se encomienda, ¿no? A esta ánima, ¿no? Porque la iglesia le llamaría ánima, en realidad no es un santo, pero ánima significa alma, ¿no? O sea, se encomiendan a esa alma, pero no forma parte de la comunión de los santos. Eh, bueno, aquí la popularidad de este hombre es que fue un bandolero, era un delincuente que operaba en Culiacán, ahí en los Altos en Culiacán, y asaltaba y robaba familias adineradas de la región, dice, para compartir el botín con la gente pobre. Si ustedes han leído otras historias de otros países, casi todos los países tienen alguna historia de un Robin Hood, ¿no? O sea, de alguien que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Y como que sentimos, o sea, no sé, ustedes, sentido común, ¿no? Un santo se supone que es un ejemplo para el cristiano, un modelo de vida. Cuando la iglesia va a enseñar que un bandido es modelo de vida, que está bien robar, ¿no? O que el fin justifica, porque algunos van a decir, no, pero es que era para ayudar a los pobres. Bueno, sí, pero en este contexto era una persona que ya se dedicaba a robar. No es que por una situación particular, pues le quitó a alguien para darle de comer a un hambriento. No, es que él robaba para sí mismo y lo compartía con los pobres. Era un hábito que él tenía, era un bandolero. Entonces no puede ser un modelo cristiano, alguien que tiene ese hábito, ¿no? Dice, pues que sus constantes asaltos, dice, llevaron al gobernador de Sinaloa a ofrecer una recompensa por su captura. Y aquí no hay un consenso exactamente de cómo murió, eh, pero algunos dicen que fue capturado por las autoridades, ahí muere en 1909, y fue ejecutado. Algunos dicen que fue traicionado, que porque como ofrecieron una recompensa, lo traicionaron. Hay otra leyenda que dice que, bueno, que hubo un encuentro, un enfrentamiento, se agarró a balazos, tuvo una herida que se le gangrenó y luego, bueno, es lo que se menciona aquí, y le pidió a un amigo que lo entregara y que cobrara la recompensa para que se la diera a los pobres, ¿no? O sea, es como una historia muy romántica, ¿no? Para decir, por eso lo veneramos, porque hasta su vida por nosotros, ¿no? Se entregó, se supone que fue ahorcado y, y dio la vida por la gente pobre, ¿no? O sea, repartieron la recompensa de él. Entonces, pues, bueno, no sé cuál sea la verdadera razón o la verdadera, ajá, el verdadero suceso por el cual murió, pero la gente bueno, que he visto, he investigado que creen su devoción, piensan que pues fue capturado y ejecutado, eso sí es un hecho, por las autoridades. Entonces, cuando muere, eh, hacen el lugar donde quedó ejecutado, creo que no lo enterraron, pero la gente le llevaba piedras y al final hicieron como una especie, como de se dijera, pues casi como parecía como un lugar, como dijera, como un sepulcro, algo así. En algún punto alguien
trajo sus restos y hizo una capilla con ellos. Entonces, ahí es donde están sus restos, de hecho, de la capilla de Jesús Malverde, allá en Sinaloa. Entonces, pues aquí mucha gente solicita su intercesión asegurando pues diversos milagros, que curaciones, que bendiciones. Y aquí les muestro algunas imágenes que tienen, ¿no? Entonces, casi siempre que vean una imagen religiosa con mucho dinero, desde ahí ya las cosas no marchan bien, ¿no? Porque casi siempre se le atribuyen, ¿no? Cuestiones pues, de intereses materiales, ¿no? Por ejemplo, esta persona era un ladrón, supuestamente, ¿no? Pero hay mucha gente que le adjudica muchos milagros. De hecho, hay una canción de los Cadetes de Linares que habla de él, se llama así Jesús Malverde. Y se le han dedicado muchos corridos en el folclore mexicano. Tradicionalmente dice las personas dedicadas al narcotráfico o migrantes también le piden protección. Algunos creen que la conexión con el narcotráfico es una deformación del culto. O sea, la gente más puritana va a decir, no, es que vienen narcos, vienen delincuentes, pero eso no es la verdadera devoción a Malverde. El verdadero devoto a Malverde no comete crímenes, ¿no? Algunos defienden eso. Pero fíjate, hasta incluso hay narcos que narran supuestamente que Jesús Malverde los salvó y que en los tiroteos lo vieron su alma disparándoles y ayudándoles, ¿no? Digo, se respeta, se respetan todas esas creencias, todas esas versiones, pero lo cierto es que ahí está la capilla, miren. Lo cierto es que no forma parte del catolicismo, aunque haya muchos elementos católicos ahí que le ponen aquí un San Judas a un lado, que este sí es un santo católico y se lo ponen ahí al lado. Y, y hay gente que le va a cantar ahí a la capilla, y donde están sus restos, que es esta, la capilla de Malverde, ¿no? Y hay mucha gente que va, y incluso fíjense, esta devoción ha traspasado fronteras. Hay gente extranjera que viene de Europa también, a pedirle, ¿no? Cosas a esta ánima. Una más, también mexicana, es el Niño Fidencio, eh, que fue un famoso curandero mexicano nacido en Guanajuato. Hasta ahorita lo que hemos visto es espiritismo, cosa prohibida, ¿no? Por el primer mandamiento en el Catecismo de la Iglesia Católica. También vamos a ver ahorita curanderismo, ¿no? Porque a esta persona se le venera porque era curandero. Em, También vamos a ver adivinación, ¿no? Porque también la adivinación casi siempre se apega a estas cosas, que también es un atentado contra el primer mandamiento. Entonces, esta persona, fíjense que el Niño Fidencio, ese es su nombre completo, fue un famoso curandero mexicano nacido en Guanajuato. Dice que de niño ayudaba al sacerdote, era una persona supuestamente muy religiosa, en los oficios religiosos, dice. Él nunca se casó, eh, dice que no tuvo un desarrollo sexual, permaneció lampiño y con voz aguda. Digo, esa es una creencia popular de él, por eso le llaman niño, ¿no? El niño Fidencio, porque tenía esa apariencia como de niño. Eh, ya en este año, en 1921, llegó a Espinazo. Ahí es muy popular esta creencia del niño Fidencio, ahí en Nuevo León, en un lugar que se llama Espinazo, y se dedicó allá a curar gente. Entonces fue famoso porque supuestamente operaba con vidrios, sin anestesia. Eh, También hay una creencia, bueno, una práctica que él hacía en la cual arrojaba frutas y objetos a los consagrados a su alrededor, y supuestamente al que le cayera la fruta era curado. Cuando yo hablo de curanderismo, bueno, primero quiero que se entienda que es gente que normalmente se apoya de la herbolaria, lo cual no es malo, la medicina tradicional, pero normalmente le suman a la herbolaria, le agregan dentro pues del consumir medicina natural, le agregan superstición. Cuando digo superstición, de acuerdo al diccionario de la RAE, dice que pues la superstición es algo contrario a la razón, ¿no? Una fe exagerada a algo. Entonces, eh, pues esta persona también hacía esto y supuestamente, digo, de acuerdo a testimonios de la época, dicen que, o sea, efectivamente sí curaba a la gente. También, por ejemplo, decía que usaba un columpio para sanar a la gente discapacitada. Supuestamente ese era el tratamiento que él tenía. Tenía un columpio y ponía a la gente y ya después podían caminar. Había un charco lodoso ubicado, dicen, en las afueras del poblado donde sumergía a sus seguidores. A la fecha, estas personas que son seguidores de él siguen yendo a ese charco lodoso para sanar a la gente. Y fíjense hasta qué punto ha llegado esta creencia al niño Fidencio, que ya se fundó una iglesia que se llama Iglesia Fidencista Cristiana. Y vean, este es su Facebook. Ahí los encontré, los busqué y vi sus publicaciones para ver qué hacían o en qué creían. Dice, según sus seguidores, Fidencio sigue obrando milagros a través de personas encausadoras de sus poderes, y les llaman a estas personas cajitas. Supuestamente ellos tienen la creencia de que el espíritu del niño Fidencio entra en ellos y pueden sanar a demás personas, a las demás personas. Es interesante, ¿no? Porque miren, estas son sus publicaciones. Por ejemplo, aquí en este año publicaron esto, dice, entrega de la ordenanza espiritual del niño Fidencio en la ciudad de León, Guanajuato, gracias a la hermana fulanita, dice,
y a través de las materias que asistieron. O sea, hacen cursos y supuestamente después de este curso ya eres un ordenado. O sea, y eso me recuerda bastante como que imitan mucho el sacramento del orden sacerdotal. Y de hecho, cuando ellos se gradúan y se ordenan, se visten como sacerdotes, fíjense. Este es un nombramiento, una orden fidencista. Dicen, felicidades y bienvenidos a los 4 nuevos ministros fidencistas celebrantes que ya obtuvieron su nombramiento. Y vean que el ritual se parece incluso a la ordenación sacerdotal. Aquí los acuestan y aquí está el sacerdote, ¿no? Supuestamente, bueno, quiero creer que es como un sacerdote, pero dense cuenta que todos los elementos que ponen son como los de los católicos, ¿no? La iglesia se parece mucho a una iglesia católica. Tienen a un Cristo, una imagen de la Virgen de Guadalupe, desde luego que del niño Fidencio. Aquí tienen un San Miguel, Arcángel. Y aquí están los graduados de la escuela. Dice, felicidades a los graduados del curso para ministro fidencista. Y ya, y esta persona que casi siempre está en la página ahí haciendo videos, se viste y se pone estola como los sacerdotes. Y fíjense, también hay graduadas mujeres y les ponen una estola y túnicas y todo, y no, y parecen, pues así lucen como sacerdotes católicos. Y supuestamente ellos ya pueden curar a las personas y ministrar todo esto, ¿no? Aquí está una imagen más del nombramiento de estas personas. Desde luego que este templo, esta iglesia no es apegada al catolicismo, ¿no? O sea, formalmente no es reconocido todo esto. Ya hay una desviación, ¿no? Que va más allá y que, pues digo, se respeta porque hay libertad de culto, ¿no? Pero en principio el curanderismo te lleva a superstición. Entonces, yo no, a lo mejor, pues pónganle que a lo mejor sí fueron ciertos sus milagros, sí curó gente. Incluso es muy popular porque curó a Plutarco Elías Calles, que fue un presidente de México, y supuestamente de ahí se hizo un allegado a él, ¿no? Que tenía un problema que nunca se supo exactamente qué era, lo más probable, no me acuerdo qué padecimiento tenía, ¿no? Pero acudió al niño Fidencio y fue hasta allá y supuestamente lo curó, ¿no? Es muy popular ese milagro que le hizo. Fíjense que hay otra superstición por ahí. Ahora sí vamos a hablar de los santos que sí son católicos, reconocidos como santos dentro del canon, ¿no? De los que sí se han canonizado. Aquí les voy a hablar de San Martín Caballero, que también es popular. Todos conocemos esta imagen, la hemos visto. Si ustedes traigan a su memoria dónde la han visto, y les apuesto que se van a acordar, la vi en un negocio, en la esquina de un negocio. Está a un lado de una sábila, ¿no? O, sí, casi siempre en los negocios ponen ahí su imagen. Hay una persona por acá cerca que es una persona que se dedica a reparar autos, y yo luego paso por ahí y siempre veo una imagen de San Martín y me acuerdo de todo esto, ¿no? Bueno, esta persona era un francés que fue obispo de Tours. Desde los 15 años era militar y llegó a ser capitán y renunció a todo esto. Bueno, es popular por esta experiencia que tiene, en donde se encuentra un hombre, un mendigo, en una temporada que hacía frío y había invierno, ¿no? Y San Martín, pues era militar, se acercó ahí, dice, sacó su espada y cortó su manto en 2 partes y le dio la mitad al hombre que tenía frío. Resulta que esa misma noche que él se durmió, soñó con Jesucristo, se le apareció en sus sueños Jesucristo, vestido con el medio manto que había regalado al pobre hombre y oyó que le decía, pues una voz, ¿no? De Cristo le decía, Martín, hoy me cubriste con tu manto. Entonces, dice que a raíz de esto, pues se convirtió al cristianismo, se hizo bautizar, renunció al ejército y viajó a Poitiers, porque fue contemporáneo de San Hilario de Poitiers, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? No, o sea, no hay problema en esta devoción de que pida su intercesión, es un santo reconocido. El problema es cuando se empieza a mezclar con cosas supersticiosas. Y ya esta imagen que les muestro eh, eh, de la sábila, esta ya le tomé una foto cuando fui al mercado, porque ahí me la encontré y se me hizo interesante porque la han visto así, ya sea con ajos o en una herradura, y la creencia es de que si esa imagen tú la tienes ahí, te va a traer bendiciones y prosperidad a tu negocio. Entonces se le está dando un uso a esa imagen como amuleto. Si no tienes la imagen, pues olvídate que tengas prosperidad. No, tienes que tener la imagen de San Martín. O sea, nunca te van a decir, haz una oración a San Martín y encomiéndate que tu negocio se vale. Pues claro que sí, es un santo, puede interceder por ti. Pero cuando ya empieza esta mentalidad mercantil, es que tienes que tener la imagen y la sábila y todo completo con todo y ajos para que pues ya sirva la intercesión de San Martín. Entonces se desvirtúa. Esto que es algo muy sano, la intercesión de los santos, algo muy bonito, pues bueno, ahora resulta que tiene que tener ajos, una herradura y sábila para que funcione la intercesión, si no, no funciona. Entonces, lo mismo pasa con Judas Tadeo, que bueno, es un caso muy semejante. Judas Tadeo, pues ya sabemos que fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. No lo confundan con Judas Iscariote, que Judas Iscariote fue el que lo traicionó. Había 2 Judas que caminaban con Jesús. El traidor, que fue Iscariote, que no es santo, por supuesto, y Tadeo, que es este. Entonces, si estuvo muy cercano a Jesús, fue uno de sus amigos, por eso creemos que él puede interceder.
y lo menciona en el libro de los Hechos, ¿no? En Hechos 5, del 12 al 13, todavía estaban los 12, bueno, salvo Judas, que ya había muerto, que en su lugar queda Matías. Dice aquí que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Podemos entender que ahí estaba Judas Tadeo entre todos ellos y también hacía milagros y prodigios. Entonces, sí es una persona que se le puede reconocer como santo, ¿no? Practicaba o hacía milagros. Estaban todos unánimes, dice en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa. Es decir, a los 12 los alababa. Entonces se vale alabar a Judas Tadeo, porque también sabemos, o hay constancia bíblica de que estaba con los dos haciendo milagros. El Evangelio dice, lo menciona pocas veces, pero en el canon bíblico conservamos una de sus cartas. Hay una carta que es la carta según Judas, ¿no? Que es una carta muy cortita. Bueno, pues existe una gran devoción por San Judas y generalmente se le pide intercesión en situaciones difíciles y desesperadas. ¿Cuál es el problema con esta devoción? Que lamentablemente algunos se desvían. Hay imágenes, por ejemplo esta, ¿no? Que es lo que les digo. Aquí, por ejemplo, la diferencia entre estas dos es que esta tiene monedas, aquí tiene dinero, ¿no? Entonces, casi siempre va a tener que ver, o la persona que te las vende, que dice que esa imagen sirve, ¿no? Para atraer el dinero, la prosperidad económica. O sea, ya te le están dando un poder a la imagen. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, se le atribuyen, pues, poderes a las imágenes, ¿no? Cosa que está mal. Después lo vamos a retomar cuando hablamos de las imágenes. Pero, pues bueno, de ahí se arrastran a la comunión de los santos también, ¿no? Y por ejemplo, hay imágenes como esta me la encontré en el mercado, ¿no? En internet vi, donde ya ponen a los tres, a San Judas Tadeo, a la Santa Muerte y a Jesús Malverde. Y desde luego, estas fotos también las tomé ahí en el mercado, porque se me hizo interesante que también en la herradura, hay una herradura para San Martín Caballero y otra para San Judas, ¿no? Y con elementos ahí, con colores que supuestamente representan, simbolizan. Y casi todo lo que venden ahí supuestamente es para protección. Por ejemplo, esta, fíjense aquí, ya están metiendo a San Benito de Nurcia, ¿no? Su medalla como un amuleto de protección. También, ¿no? La misma estrategia de superstición. Y algo que también se menciona en el libro del cual también me apoyé de esto, que es por cierto, es uno de los libros de los apóstoles de la palabra, que habla de supersticiones, decía que hay una dinámica que se maneja con la devoción de Judas, que son las cadenas de oración y que algunas cadenas de oración, que aquí se las pongo, digo, nada más enfocándonos, o sea, hay oraciones que, pues, digo, son oraciones inofensivas, pero al final de las cadenas lo que se menciona es como, pues, una superstición, ¿no? Que es lo malo de estas cadenas. No sé si ustedes han ido a alguna iglesia y se han encontrado con esto. Por ejemplo, dice, cuando terminas la cadena, dice, da la vuelta al mundo por la devoción a San Judas Tadeo, predícala, dice, saca 81 copias, tienes que sacar 81 copias, las depositas en 9 templos católicos, 9 copias en cada una de ellos, y hay que rezarle un Padre Nuestro y no sé qué. O sea, ya parece fórmula mágica esto, ¿no? O sea, que lo tienes que hacer para que se te cumpla esto, y si no lo haces, pues viene una maldición. O sea, y esto supuestamente es católico y es una devoción a un santo, ¿no? Eso está mal, ¿no? Es lo que es el error que señala el autor de este libro. Entonces, fíjense, pues ya hay beneficios, ¿no? Supuestamente. Dice, esta cadena, dice, le envía a una de las miles de personas en el mundo, por ningún motivo debes burlarte de ella, interrumpiéndola, enviándola antes de 13 días. Ah, porque hasta te ponen un límite de tiempo, antes de 13 días, si no, no se te cumple tu deseo que le pediste a San Judas, ¿no? Entonces, bueno, aquí la superstición está en las cadenas que aseguran el éxito o los que siguen exactamente los pasos, pero los que rompan la cadena, dice, sufrirán desgracias, ¿no? Esa es la superstición que a veces también puede englobar, ¿no? A San Judas. Bueno, esto ya más brevemente, San Antonio de Padua, yo creo que todos lo conocemos esta imagen. Esta imagen es muy popular porque hay una experiencia que tuvo una persona que cuando vio a San Antonio la vio cargando un niño hermoso, que se cree que fue el niño Jesús. Esta persona era un fraile portugués, era franciscano, y él fue contemporáneo de San Francisco de Asís. Fue un muy famoso predicador, supuestamente era una persona muy elocuente y un muy buen defensor de la fe contra estos herejes, por ejemplo, los cátaros o los valdenses, ¿no? Que ahí los pueden investigar. Y fue proclamado incluso doctor de la iglesia por el Papa Pío. O sea que sí fue una persona dentro de los santos, de los más sabios. Y es muy popular por este milagro, ¿no? De que quería él comprobar la presencia de Jesús en la Eucaristía y usó una mula que llevaba 3 días sin comer la mula y al ofrecerle pasto prefirió acercarse a la hostia y arrodillarse. Es muy famoso por este milagro que hizo, ¿no? La mula así,
reconoció la presencia de Cristo en la Eucaristía. ¿Y cuál es la superstición de este santo que muchos la creen? Que pues dicen que lo debes poner de cabeza si andas soltero para traer a un novio, ¿no? Entonces es tiempo de poner a San Antonio de cabeza. Y esto parece gracioso, ¿no? Hasta cómico, pero aunque no lo crean, hay gente que lo hace, ¿no? Yo, por ejemplo, que ando soltero, ¿verdad? Pues si yo tuviera esta superstición, bueno, me compro una imagen de San Antonio y la pongo de cabeza supuestamente para encontrar novia. Hay otras supersticiones que uno se encuentra, ¿no? Y en el mundo católico. Ahí, de hecho, en la parroquia a la que voy hay un San Antonio de Padua y justo a un lado está un San Charbel. Bueno, el nombre, este personaje, San Charbel, ese es su nombre completo, Joseph Maclau, o sea, Charbel Maclau. Bueno, ya después él se cambió el nombre a Charbel, porque normalmente se hace en algunos monasterios. Te cambian el nombre. Es como un simbolismo de renunciar a tu vida por Cristo, ¿no? Y incluso renuncias a tu nombre. Bueno, fue un monje maronita. Ya ven que el catolicismo tiene varios ritos. Entonces, él desde joven era ascético y de profunda oración. Desde muy joven siempre fue muy devoto. De hecho, su padre fue sacerdote, católico del rito maronita, y ellos sí se pueden casar. Dice, al entrar al noviciado, dice, renuncia a su nombre bautismal y se pone Charbel. Y fue ordenado en 1859. Y bueno, aquí, eh, justo esta foto la tomé allá en mi parroquia cuando vi a una persona ahí orando. Dije, esta foto es perfecta. Eh, y como pueden ver, cuando ustedes van a la imagen de este santo, casi siempre está así llena de listones. Eh, Esto es malo, tener un listón de oración y ponerlo. No, en principio no es malo siempre y cuando seas consciente de algo, ¿no? Eh, bueno, para empezar aquí, no sé por qué, pero se originó esto en México, esta costumbre de los listones. Ahora tú puedes ir al extranjero y ya te encuentras listones, ¿no? En las parroquias este, amarrados ahí a la imagen de Charbel. Bueno, para empezar, la iglesia no reconoce alguna cualidad especial en el color de cada listón, aunque ya le han puesto significados a sus colores. Y tampoco a la petición. Dice que se recomienda que todo acto de esta naturaleza esté libre de superstición. No es un tipo de trueque donde se pone un listón y en correspondencia el santo debe interceder, ¿no? El acto debe conllevar oración y una vida santa. Es decir, no es dependiente, o sea, la intercesión de San Charbel con el listón. No es como que, bueno, pues no tengo listón, pues ni modo. San Charbel no va a interceder por ti, tiene que ser con un listón, ¿no? O sea, no, o sea, puede haber una señal física, si tú así lo prefieres, lo puedes hacer, pero no es necesaria, no es necesario el listón. Y es más, ni siquiera es necesaria la imagen. Tú desde tu casa puedes pedir su intercesión y te la va a conceder, igual que cualquier santo, ¿no? Siempre y cuando vaya conforme al plan de Dios, por supuesto, ¿no? Y sea una petición cristiana. Pero bueno, eso yo creo que hasta aquí le dejamos, ¿no? Eso es en cuanto a lo yo que le quería hablar de la comunión de los santos y algunas desviaciones de cosas que piensan que son santos, pero no lo son, como el niño Fidencio, como la Santa Muerte, Jesús Malverde, de los más famosos, y también de algunos santos católicos en donde uno se puede encontrar, ¿no? Falsas devociones o desviaciones, ¿no? A la doctrina que enseña la Iglesia, la comunión de los santos. Yo creo que para la otra podemos ver esto, aunque ya creo que es un poco más breve. No sé si verlo de una vez. Yo creo que no, yo creo que para la otra, porque voy a citarles unas cosas de la Biblia. Lo que pasa es que los cultos afroamericanos ya conllevan más hechicería y magia. Entonces, vamos a ver algunos versículos de la Biblia que van a ver que contradicen fuertemente esto, pero sin embargo hay una mezcla de la comunión de los santos con deidades africanas, ¿no? Y entonces aquí ya vamos a entrar en lo que es la santería, el vudú, el palo mayombe y algunas otras cosas, que algunos católicos sí se han apegado a eso y lo van a ver sobre todo en el Caribe. Hay católicos que, o sea, puede ocurrir aquí en México, pero sobre todo en la cuestión del Caribe, Brasil y los países donde hay mucha afrodescendencia, hay una mezcla, un sincretismo del catolicismo con esto. Entonces sí van a encontrarse gente que sale de la misa y hace rituales santeros, o mezcla, ¿no? Su santería, cuando van a celebrarle a una orisha, le llaman ellos, a un espíritu, van a la misa católica a celebrarle. O sea, hacen esa mezcla. Entonces, eso lo vamos a ver después. Y vamos a ver por qué, pues la iglesia esto lo cataloga como pues parte de la hechicería que Dios prohíbe. Y falta el primer mandamiento. Pero bueno, aquí está embarrada la comunión de los santos con todo esto. Entonces yo creo que lo vamos a ver para la próxima, que haya más tiempo. Ay, híjole, pues la verdad es que esto es, mm,
algo que vivimos hoy en día, muy, muy cerca de nosotros, que muchos aquí, pues lo preocupante es que muchos católicos, muchísimos católicos, hacen todos estos, creen en otras cosas, ¿no? Porque como nos pasó Diego, las imágenes siempre ponen a la Virgen de Guadalupe y a San Judas Tadeo, siempre hacen eso. Y entonces la gente va, no, pues sí es católico, ¿no? Y empiezan las desviaciones, pues terriblemente. Y sobre todo, sí, o sea, sí me parece que se da en ambientes donde pues no hay una educación, como que no hubo un, una educación católica como bien firme desde el inicio, en gente que está en pues estratos más, pues estratos bajos, y les prometen muchas cosas y ahí van, ¿no? Entonces es muy importante pues tener el conocimiento de todo esto, porque si nosotros, como bien dice Diego, aquí los padres muchas veces no llegan a todos estos lugares, pero si uno ve todo esto, pues necesita estar informado para, si conocemos a alguien que es católico, va a la iglesia y hace o le rinde idolatría a todo esto, oye, no, esto no dice la Biblia, esto no es parte de nuestra religión. Entonces yo creo que es muy importante pues tener el conocimiento de todo lo que está viendo en nuestro país, ¿no? Ese es mi comentario. Así es. Así es. Y algo importante que mencionabas precisamente, Isabel, y con lo que estoy de acuerdo y hay que promover, precisamente los sacerdotes no tienen toda la capacidad que se necesita, ni los servidores de la iglesia, para enseñar y educar a la gente. Por lo tanto, nosotros como laicos tenemos que ayudarles y por eso precisamente tenemos que aprender y aprender a tener pues así unos estudios, un cenáculo, un lugar de estudio para que podamos dirigirnos hacia las personas que sí tienen ese problema pues de que confunden mucho las advocaciones o dirigirnos a los santos lo confunden mucho con superstición. Muy bien. A ver, ¿quién más? María Cristina, adelante. Fíjate que yo ya había visto eso de la muerte en la catedral con la cruz y muchas veces me pregunté, bueno, ¿por qué esa calaca ahí? ¿De qué Ajá. se trata? Y ahorita pues ya me lo aclararon, ¿verdad? Pero sí me llamaba la atención ver y la cruz, la calaca y la cruz. Porque yo decía, pues que, o sea, piensas mal, ¿qué demonios hace allí esa cosa con una cruz? Y ahorita pues ya me lo explicaron y qué bueno, ya lo supe, pero yo me lo había preguntado. Los franciscanos, Gracias. ¿no? No, Diego, los franciscanos son los que tenían esa como una, Sí, tienen, sí, todavía. tienen todavía. ¿Cómo se le podía Ajá. decir? Para aclararnos más. Costumbre o ¿De qué? símbolo. Por ejemplo, El cráneo, En la catedral, y los huesos la calavera. de Calavera. la calavera y los huesos atravesados. Yo sé que dicen que Pues, la congregación de los franciscanos la tienen, sí, pero que es como un símbolo de que les está recordando de que vamos a la morir, vida y la y muerte, en santidad, ujú. porque la ¿sí? muerte pues, va a llegar, ¿no? Es Pero como, mientras no sabemos, pues nos causa, chúbole, ¿qué pasó aquí? Sí. Sí. Lo explicó bien Diego, a ver si nos lo puede recordar, Diego, eso de la calavera ahí de los franciscanos que está en la catedral y en muchos otros lugares, ¿no? También. Ajá, Ajá, sí, o sea, siempre, ajá, cuando hablé esta parte de las diapositivas del catolicismo y la muerte, o sea, la enseñanza de la muerte, que es lo que representaría esa calavera, es de tener una vida en santidad, es decir, que reflexiones el morir en exacto. santidad, ¿no?
no es que veneres la muerte o la honres como si fuese una persona, sino Sí, que medites, ¿no? La vida es para meditar y reflexionar en la vida que llevas hoy y que puede ser pues, el último día y siempre uno lo viva así en gracia y en amistad con Dios. Y sobre todo esa devoción era promovida para promover, pues obviamente, pues el que siempre estés manteniéndote en la Eucaristía, el que te confieses frecuentemente cuando cometas faltas. Eso es estar en amistad con Dios, ¿no? El renovar la alianza ajá. en la misa. Entonces, esa es No, la intención. perfecto la aclaración, porque yo sí la había visto. Pero yo decía, ¿qué hace esto aquí? ¿De qué se trata? Sí, aparte Pero de gracias, que, ajá, la Juan, ¿eh? iconografía es de que pues Jesús vence, ¿no? En la cruz a la muerte. Claro, Entonces es eso. claro. El Ujú, significado, pero mientras lo ves sin saberlo, dices, ¿qué pasó aquí? ujú, Gracias. sí. Muchos han de Ya. entrar también en confusión, precisamente por eso. Sí. Y Gracias. A ver, comadre Valentina, adelante. ¿Qué nos quieres comentar? Se congeló. Ya se con... Bueno, referente Ya. a esa imagen que dicen, debería de haber como un escrito, ¿no? Ahí Una, como de qué se ajá, trata para sí. nosotros, ¿no? Pero no lo estábamos, Creo que no tiene buen internet. mm, sí, no tiene buena señal. no sabíamos bien cómo Sí, bueno, por lo que entendí, como una instrucción, ¿no? Cualquier católico esa. que pase se va a espantar ahí, que no conozca. O si alguien ya cayó en estas creencias de la Santa Muerte y ve eso, pues entra en confianza, dice, está bien, ¿no? Porque la iconografía es semejante. Ah, Sí, entonces, o un protestante llega y dice, ya ven, los católicos adoran a la muerte. Entonces, fácilmente nos Idólatras, acusan. Ajá. sí, católicos idólatras. Así nos dicen. así es. Así es, pero lo Sí, mejor porque es que todo católico debemos de instruirnos, ¿no? Debemos de Ujú, instruirnos. Es como, por ejemplo, hay vecinos que nos dicen, oye, pero es que en la iglesia católica, todo es muy aburrido y vas a un lugar protestante y puro bailar y danzar y cantar y eso. Pues sí, pero es que no te metes a los salones, por ejemplo, que están a un lado donde sí hay ministerio de canto, hay ministerio para alabanzas, hay ministerio Pues es que hay misiones, entonces hay que uno involucrarse y la labor de nosotros también esa debe de ser casi siempre, involucrar a nuestra familia, involucrar a la gente que está alejada de, que no es practicante, involucrarla para que se dé cuenta de que en la Iglesia Católica hay un gran abanico, un gran, ¿cómo se llama? Hay un gran banquete que todos podemos aprovechar, ¿no? ujú. Entonces, pues sí, eso es, hay que irnos formando y hay que ir formando a los que estén a nuestro lado. Hola, buenas noches. buenas noches. Pues súper interesante el tema y la verdad es que a mí este tipo de temas me generan algo raro, no sé cómo explicárselos, o sea, como que siento algo extraño, siento como un poco de aversión, como de, no sé cómo explicarlo, porque desafortunadamente, como decía Isabel, es lo que hay, lo que se vive todos los días y es una cantidad tan grande de personas que creen en esto y que lo practican y no nada más lo de la Santa Muerte, ¿no? Sino también a la mejor brujería, que justamente lo que nos enseñaba Diego, ¿no? Con este señor disque curandero, ¿no? Que les iba a ayudar con todos sus problemas. Hay una cantidad tan grande, tan grande que asiste a ese tipo de lugares y digo, no puede ser que tengan, y si tuvieran esa fe, se la tuvieran a Dios, yo creo que sería diferente su vida, ¿no? O sea, ponen esa fe y esa confianza y en personas que dicen que les van a solucionar sus problemas y la verdad es que no se dan cuenta que están entrando en un mundo en el que a lo mejor va a ser muy difícil de salir, ¿no? Porque eso es abrir puertas, ¿no? O sea, es ya meterte como en terrenos del demonio, ¿no? Entonces, eso hace que seas más vulnerable a que tengas algún tipo de eh, manifestación extraordinaria, ¿no? Del demonio. Eso por un lado y por otro, pues estaba pensando, estaba tratando de recordar porque escuché en algún momento a un sacerdote que hablaba sobre
algo que escribió el Papa Benedicto XVI, donde decía que justamente en esta época iba a ser, o iba a haber, o hay, o existe, no sé cómo decirlo, el nuevo paganismo, ¿no? Justamente, o sea, sí, y pensándolo justamente cuando Diego nos enseñaba justamente sobre el Antiguo Testamento y de cómo empezaba, y cómo justamente por eso Dios puso el mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas. Justamente la gente venía de ese paganismo, de ese creer en otros dioses, ¿no? De rendirles culto. Y ahorita estamos igual, o sea, no sé, es como no entendimos o no aprendimos, no lo sé. Bueno, yo no practico eso, yo sí tengo súper claro que eso no está bien, eso te mete, insisto, en terrenos del demonio. Y pero es una cantidad impresionante de personas que hacen eso y que realmente creen, o sea, sí piensan que tiene poder, ¿no? Ir a los curanderos, ir a los brujos y que les van a resolver los problemas y, en fin, no sé, ese sería mi comentario. Muy bien. Bien, pues entonces, algo más que quieras agregar, mi estimado Diego, para cerrar. Sí, eh, bueno, que este, pues que hay mucho trabajo por hacer, igual que en el protestantismo. Em, Miren, al final de cuentas la mentira es mentira, ¿no? O sea, viéndola por el lado que lo veas, eh, al final sí, es que estos temas podrían parecer, sobre todo yo creo para ustedes que son muy católicos, un poco, o no sé, a lo mejor también se ambientan de gente muy católica y un poco ajeno, es lo que quiero decir, ¿no? Sin embargo, sí hay gente que todo esto también lo hace en secreto por vergüenza, ¿no? Puede ser que lo practiquen. Pero también, pues, la apologética abarca esto, porque al final es la justificación y defensa de la fe. Entonces, en el protestantismo nosotros, pues, creemos o vemos, evidentemente hay error. Y al final aquí también es error. Entonces, de la misma manera que uno debe ser muy amoroso y muy paciente, muy tolerante con las personas, pues, los hermanos protestantes que en principio uno podría parecer, bueno, es un mal, es menos malo porque al menos ellos usan la Biblia, están en contra de estas prácticas. Bueno, sí, pero igual están en una media verdad y al final es un error, ¿no? Entonces, en el cual, pues uno, si puede tener diálogos con estas personas, pues también con todas las demás, ¿no? Que practican estas cosas. Entonces, y es súper común, si ustedes sean más observadores cuando caminen en la calle, vean los negocios, vean los altares que tiene la gente, eh, las mismas parroquias, ¿no? Las personas a lo mejor con intenciones de pedirle a un santo, siempre dejan una foto y que no está mal, pero al final uno debe ser, ¿cómo se dice? Consciente de con qué intención lo hace, si es con una intención supersticiosa o no se lo sé, ¿no? Pero por ejemplo, estoy seguro que la mayoría de esos católicos que dejan su foto ahí en la imagen de Guadalupe o en un santo o el listón con Charbel, preguntar, o sea, por ejemplo, ese tipo de católicos, ¿ustedes creen que tengan esta formación? ¿Creen que de verdad, o sea, son gente muy vulnerable y gente que la está pasando mal? Entonces, lo único que quieren es una solución a sus vidas. Entonces, ahí es donde uno, a lo mejor, no tanto por echarles en cara el error, ¿no? Sino más por encaminarlos o hablarles de los sacramentos. O sea, antes de que alguien llegue y les hable de estas cosas, de acudir a un brujo, que eso lo vamos a ver con más detalle la siguiente sesión, em, sino que como dijera, hacer más propaganda, si así se le quiere mencionar, del sacramento. La Eucaristía ya puede llenar todo eso y hacer todo eso, ¿no? Entonces yo creo que es eso, o sea, el error de que a lo mejor no hablamos tanto de la Eucaristía. Yo apenas que viví un retiro con unos jóvenes, bueno, no tan jóvenes, el grupo se llama Misión Católica de Solteros, Profesionistas, algo así. Y yo les platicaba un poco, pues no sé por qué Dios me escogió, porque dije, no, pues escogió un hombre y una mujer de entre todo el retiro y pues que diga unas palabras al final del retiro. Entonces yo creo que Dios dijo, a ver tú, Diego, ¿no? Entonces ya una persona dijo, tú, ve, y habla enfrente de todos, diles qué te pareció el retiro y no sé, unas palabras de ánimo. Y yo aproveché para hablar de la Eucaristía, ¿no? Les dije, miren, yo no siempre fui católico practicante, la Eucaristía les va a resolver todo
Ustedes tienen a Dios consigo en el culto, ustedes comen de Él. No, ningún otro culto ofrece eso. La Eucaristía es eso, la plenitud, ¿no? Del cristianismo, el culmen. No necesitan acudir a otra cosa, ¿no? Entonces, si el católico siempre tuviera como centro la Eucaristía, no estaríamos, ¿no? Distrayéndonos en estas cosas. ¿Por qué? Porque eso sería la cúspide de nuestra fe, pero cuando no hay un cimiento, no está bien puesto ese cimiento desde la catequesis, es como construir en arena, ¿no? Dijera Cristo en su parábola. Entonces es algo, un edificio que comenzó y se va a destruir. Y por eso se le destruye bien fácil la fe a los católicos, porque no hay un cimiento, no hay un fundamento aquí, ¿no? Entonces es parte de nuestra labor, ¿no? Reevangelizar a los que ya son católicos y enseñar, pues todo esto que hemos venido aprendiendo. Si uno le da por ese lado, yo creo que a lo mejor en algún punto se van a replantear la fe, ¿no? Dicen, bueno, pues a lo mejor colgar una sábila no es tan importante como pues acudir a la misa, ¿no? Acudir al sacramento de la confesión, colgar una imagen, ¿no? Creyendo que la imagen me va a resolver y le va a dar prosperidad a mi negocio y resolver la vida, pues bueno, pues mejor, ¿no? Acuda a la intercesión de María, como sanamente enseña la fe católica, un rosario si quieres, ¿no? Y así, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso ya lo dejo a la meditación de ustedes y seguramente se encontrarán o conocerán a alguien así. Y ya en algún momento que tomen un café con esa persona, pues le hablan de los sacramentos y de la fe, sin entrar en controversia, sin pelearnos, ¿no? Yo creo que se puede hacer. Existe la apologética que es muy sana y yo soy muy condescendiente de que así se haga la apologética, ¿no? Con el diálogo. Y pues bueno, nada más. Muy bien, bueno, pues entonces ya, si no hay más comentarios, yo creo que ya vámonos. Vamos a hacer la oración ya de salida y la próxima semana nos vemos, ¿no? Vamos a hacer la oración. Bien, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre, amado Dios, Amado Padre, amado Dios, por esta noche que nos has regalado, por el por aprendizaje esta noche que nos has regalado y el aprendizaje, santo, por la iluminación que das a nuestras mentes y nuestros corazones. Te pedimos, Padre, por la iluminación que todas nos da en aquellas nuestra personas mente y que en están nuestra confundidas con todas estas personas que prácticas están mal confundidas en encaminadas. estas prácticas. Te pedimos que Enséñales les el camino. ayudes y les ayudes también, que haya personas que puedan ayudarles a salir de esos Aquellas personas que temas. hay Te pedimos, hasta Padre, que también bendigas nuestro sueño, nuestras familias, nuestras cosas que tengamos nuestras pendientes. familias y con nuestras cosas que podamos Y pendientes. ayúdanos a revestirnos siempre de la fe, de tus armaduras, que es la comunión, que es la oración, la Eucaristía, Comunión, que es la Eucaristía. que necesitamos en nuestra vida para salir Estamos adelante en nuestra vida para salir los adelante. tuyos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Te lo En nombre del Amén. pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Santo. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Adiós. Adiós, María Dios, Cristina. estén bien, gracias, Diego. Hasta luego, gracias. Buenas Tema. noches. Ustedes, gracias. Gracias por estar aquí. Que Dios bendiga a su familia. Igual. Que Que Dios los pasen bendiga. buena noche. Buenas noches, comadre Valentina, Diana, María Cristina, Diego. Isabel ya se fue, Diego. Gracias y nos vemos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Que descansen. Todos. Adiós, adiós. Bueno.